Y para comenzar esta capacitación, vamos a empezar en el sitio de mercadopublico.cl. Es siempre bueno comenzar en este sitio. Primero vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ha sido la historia de este proyecto. Este proyecto comenzó hace aproximadamente, no, mucho más de un año, ya habrá sido un año y medio, este proyecto como tal, en donde se genera la intención, la idea de hacer un mejor módulo de gestión de contratos. Al comienzo era solamente una idea, se pidieron los fondos a la dirección de presupuesto, se obtuvieron para este año y de todos los fondos que se obtuvieron, con estos fondos se pensó en realizar mejoras en el módulo actual de gestión de contratos. Esto no fue una decisión simple, primero se analizó las opciones que había en el mercado para contratar algún software o alguna aplicación que permitiera realizar la gestión de contratos. También se revisó con servicios públicos que tenían sus propios desarrollos de gestión de contratos y de bodega. Y además se fue analizando mayoritariamente con compradores públicos cuáles eran sus problemas a la hora de utilizar este. Nosotros partíamos con que ya existía un módulo, pero que este módulo era subutilizado. Ya solamente un 17% de las compras se generaba una ficha, entendiendo que era un 17% de las compras que tienen que pasar, que se tiene que obligatoriamente, según la normativa, generar una ficha de contrato y un documento de contrato. Recordemos que los contratos son obligatorios para todas aquellas compras mayores a 1000 UTM y para aquellas mayores a 100 y menores a 1000, donde por la naturaleza de la contratación se haga necesario establecer un acuerdo entre las partes. Es necesario dejar claramente establecido las cláusulas y las condiciones de esa contratación específica. Por ejemplo, un servicio que es común que se tenga que hacer un contrato sin importar el monto son los arriendos de vehículos o los arriendos de equipos computacionales, que entendiendo de que aunque sean menores a 1000 UTM, siempre tienen una complejidad. Puede haber algún siniestro, alguna situación que complejice la entrega de este servicio o algún daño que se le pueda generar a los equipos, y todo esto tiene que quedar estipulado quién se va a hacer responsable. Por otro lado, los servicios de ejecución en el tiempo, como pueden ser los servicios de vigilancia o los servicios de aseo, siempre tienen que tener un contrato asociado sin importar el monto, o por lo menos en la mayoría de los casos, entendiendo de que hay derechos de los trabajadores de estas empresas que tienen que ser respetados y se tienen que salvaguardar las condiciones laborales de las personas que van a desempeñar estas funciones en una institución, ¿ya? Así que eso es como primer punto que tenemos que tenerlo claro. Bueno, este proyecto, como yo les contaba, al final se decidió contratar un desarrollo, una empresa que realizara las mejoras, ya teniendo una planificación, ya entendiendo cuáles eran los problemas más grandes que tenía el módulo en relación a su uso, y ya desde septiembre de este año empezaron a salir las mejoras como tal en el sistema. Se está trabajando con una metodología ágil, es decir, no se sale con un producto final en un solo entregable, sino que se van haciendo entregas periódicas. Esto va permitiendo que el usuario vaya adoptando de mejor manera el producto, y también que en el mismo uso uno puede ir detectando algunas mejoras que se puedan desarrollar en el módulo. Así les cuento de que el último entregable, las últimas mejoras, se van a disponibilizar en la plataforma en enero del 2021, y básicamente tienen que ver con la reportería del sistema y con cosas que se han detectado en el camino que se pueden mejorar, ¿ya? En septiembre las primeras mejoras tuvieron que ver con los datos básicos que se ingresan en la ficha. Luego en octubre tuvo que ver con los hitos de pago. En octubre ya apareció la posibilidad de generar las sanciones mediante el módulo.
En noviembre ya fue todo lo que tuvo que ver, septiembre, octubre, noviembre, sí, me estoy comiendo un poco, pero ya tuvo que ver con la evaluación contractual. Sí, septiembre fue datos básicos, octubre tuvo que ver con hitos, noviembre tuvo que ver con sanciones y diciembre tuvo que ver con la evaluación contractual. Así que ya el proyecto, el producto que les vamos a mostrar ya es casi el producto final y la idea es que recordarles que todos los aplicativos que están en el módulo en el sitio de chilecompra.cl, de mercadopublico.cl, son obligatorios su uso para los servicios públicos, pero más que eso, más que sea una obligación, la idea es mostrarles el módulo, mostrarles que es un módulo que está pensado para facilitar la gestión de los organismos públicos y para mejorar los datos y las funciones que realizan las empresas. Ahí ustedes van a poder ver que, sobre todo lo que tiene que ver con sanciones, facilita bastante lo que es la conexión entre comprador y proveedor, entendiendo el contexto que estamos viendo, donde la opción no es enviar una carta o ir al correo, enviar una carta o ir a la oficina de parte de una institución a dejar un descargo. ¿Ya? La idea es que lo podamos hacer todo online de aquí en el tiempo. Primero, para comenzar, yo estoy en el sitio de mercadopublico.cl, no me he logueado, no estamos logueados, y esto es la vista pública que nosotros llamamos. Cuando nosotros entramos a esta vista pública, lo primero que aparece acá es un buscador de licitaciones. Pero acá abajo aparecen otros tipos de buscadores. Aparece un buscador de órdenes de compra, el buscador de contratos, un buscador de consulta del mercado y un buscador de grandes compras. Yo le hago clic en contratos, me aparece tres opciones con las que yo puedo revisar los contratos que están actualmente publicados por las instituciones públicas. Los puedo revisar estos contratos por empresa o proveedor, los puedo revisar por institución pública o si yo tengo el ID de la licitación, el número del contrato u orden de compra. En este caso vamos a revisar por empresa proveedor. Vamos a colocar acá, Nodimer ya lo usamos mucho como ejemplo. Vamos a poner un proveedor que es muy conocido, que es Prisa. Y el sistema va a buscar ahí todas las empresas que tengan la palabra Prisa en su nombre. Y salen varias opciones. Vamos a Prisa S.A. Y acá nos aparece la ficha del proveedor y los contratos de esta que están vigentes para esta empresa. Nos aparece la identificación del nombre o razón social, el root. También podemos hacerle clic y irnos a la ficha del proveedor en el registro de proveedores. Eso vamos a dejar ahí cargando. Hay información no disponible. Nos mandó a Chile Proveedores, pero eh, esto debería mandar a la ficha de Chile Proveedores del proveedor. Y acá aparecen filtros de búsqueda en esta primera pestaña. En esta, si nosotros la cliqueamos, podemos buscar los contratos de este proveedor que están vigentes por algún criterio en específico para poder hacer un filtrado. Podemos buscar por nivel de licitación, el código del contrato, si lo tuviéramos, el root de los organismos públicos, el estado del contrato, la fecha de inicio o término, ejecución del contrato, entendiendo que puede ser de ejecución inmediata o en el tiempo, la categoría del contrato, si es de bien o servicio o todos, o tipo de contrato. Ahí aparece la opción todos. Entonces ahí nosotros podemos filtrar y también existe la opción de descargar todo lo que aparece en esta grilla, donde aparece el resumen de los contratos vigentes, lo podemos descargar como un archivo Excel. Esto ayuda a procesar de una manera más simple los datos. Y acá, siguiendo en la grilla, aparece primero el nombre del contrato, qué fue lo que se adquirió, el ID del contrato, 34.13.616 CL20. Si ustedes se fijan acá, el sufijo CL indica que es una ficha de contrato. El 20, ¿de qué año se realizó esta ficha? Si es 20, corresponde a este año; si fuera 19, sería del año anterior. El ID de la licitación o de la orden de compra,
libré la licitación o de la orden de compra que generó esta ficha. Ahí vi una pregunta que tenía Andrea, me parece atingente. Dice, gestión de contratos parte de la licitación. Una ficha de gestión de contratos en el módulo puede partir de una orden de compra en estado aceptada o en estado de recepción conforme, o de una licitación que ya esté adjudicada. Esa ficha está en el sistema cuando se adjudica la licitación, la ficha se debe crear. Vamos a ver cómo se crea el proceso. Lo vamos a hacer eh, bien rápido para que ustedes, para irnos directo a la parte de proveedor, que es la que les impacta más a ustedes. Pero sí, la ficha se crea, aunque con estas mejoras, ahora antes se tenía que crear de una manera más manual. Ahora la creación es más automatizada. Pero siguiendo con el dato, los datos que están visibles en la vista pública, podemos ver el root del organismo, el ID de la licitación, la ejecución del contrato, la categoría del contrato, el tipo del contrato, el monto del contrato, la fecha de inicio, la fecha de término, el estado del contrato, las garantías asociadas, cuántas garantías tiene asociado ese contrato, las garantías vencidas, garantías cobradas, las sanciones solicitadas, sanciones aplicadas, días de vigencia y los días restantes que queda de vigencia para este contrato. ¿Cuántos días restantes son? Aquí aparecen -5. Quiere decir que este contrato se ha vencido y el servicio público aún no realiza las gestiones para hacer el término de este contrato en el sistema. Y por último aparece la evaluación, que esto también es una mejora que busca que una vez terminada el contrato específico, el servicio público pueda evaluar a través de una encuesta y a través de las sanciones que se hayan aplicado en relación a este proveedor durante la vigencia del contrato, que aparezca una nota final que va de 1 a 5, siendo 1 la peor y 5 la mejor. Vamos a aceptar ahí, para procesar esta ingreso. Así que primero destacar la cantidad de datos, la cantidad de información que se disponibiliza públicamente. Los únicos datos que no van a aparecer públicamente son aquellos que tienen que ver con datos personales, tanto del comprador como del proveedor, pero todos los demás datos que tienen que ver con la ejecución del contrato sí quedan disponibles. La información de los pagos realizados, la información de las sanciones que ya se hayan ejecutoriado, es decir, que ya estén completamente sancionadas, y la evaluación contractual final. Entonces, ingresamos a la ficha respectiva, esta ficha está pública, nuevamente se lo reitero, y nos aparece el número del contrato, el estado del contrato, que aparece publicado, la evaluación del contrato, el proveedor respectivo, el estado de este proveedor en el sistema, en el registro de proveedores del Estado, aparece que está hábil, esta información se obtiene automáticamente, así que el estado del proveedor es un dato que está actualizado. El mecanismo de compra por el que se generó esta ficha, aquí aparece que fue una orden de compra, el ID de la licitación, el monto del contrato, la ejecución del contrato, si fue inmediata o en el tiempo, el tipo de adquisición, si fue de bienes o servicios, tipo de contrato, artículo de librería, nombre del contrato y las garantías. En este tablero aparece las garantías vigentes y vencidas y las sanciones solicitadas y aplicadas. Luego acá aparecen los productos que se adquirieron, el monto total, y aquí aparece la primera pestañita que tiene que ver con los datos básicos del contrato. Este dato, que es el tipo de moneda, monto del contrato, nombre del contrato, la vigencia del contrato. Luego ahora cuando veamos, el, veamos la creación de una ficha, me dice que estoy con insuficiente calidad. Espero que me estén escuchando bien. Cualquier cosa, si no me escuchan bien, me avisan, por favor. Eh, Ahí cuando generemos una ficha de contrato, ustedes van a poder ver que el comprador, al generar la ficha, debe incluir los datos de contacto tanto del administrador del contrato como la contraparte técnica de este contrato, del proveedor como del comprador. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes, proveedores, tengan
claro que esa información está vigente y actualizada. En el caso de que ustedes vean de que esa información no está actualizada, tienen que pedirle al proveedor, disculpen, tienen que pedirle al comprador que las actualice. Ustedes no pueden modificar la información, el comprador sí la puede modificar en cualquier momento en que esté publicada esta ficha, pero ¿qué impacto tiene si esos datos no están actualizados? Que cualquier sanción que se les envíe no la van a poder recibir porque la sanción, la notificación de una sanción y la petición de descargo va a llegar a través del sistema a esos correos que estén registrados. Entonces, si es un correo no válido, no van a poder recibir esa notificación. Si el sistema, además de un correo electrónico, les va a notificar mediante su escritorio de proveedor, a través de su back office, les va a aparecer en la alerta del sistema un cuadrito con un aviso de el servicio público tanto le ha solicitado, ha comenzado un proceso sancionatorio. ¿Ya? Así que súper importante de que esos datos estén claros, porque todos sabemos que la comunicación, el aviso mediante correo electrónico va a ser más rápido que el que ustedes ingresen y vean en las alertas del sistema que se ha generado un proceso en contra de su empresa. Luego aparecen los archivos adjuntos del contrato, los hitos del contrato. Esto tiene que ver con los pagos efectivos realizados, tienen que ver con la recepción conforme de la orden de compra, y por ejemplo los organismos que trabajan con SIGFE 2, que es el sistema presupuestario del Estado. eh, una vez que se envía la orden de compra, al octavo día genera automáticamente el devengo, es decir, se toman estos fondos y ya quedan reservados para esta compra. Eh, Así que ellos ni siquiera tienen que hacer algún proceso más allá, no tienen que hacer la recepción de la orden de compra. Recordar siempre que el estado final de una orden de compra debería ser la recepción conforme, ¿ya? Así que eh, ese es el estado con el que se cierra la gestión de una orden de compra, y no es tan solo con realizar el envío. Otra mejora que existe es que ahora el dato del monto del contrato y el saldo están cuadrados. Ya antes, como se ingresaba manualmente el dato del hito de pago, podía aparecer acá el monto de cada hito de 100 pesos y el contrato era por 10 pesos. ¿Ya? Entonces no había ahí una inteligencia del sistema para cotejar que estos datos fueran coherentes con el monto total del contrato. Los instrumentos de garantía, que ahora se les generó una pestaña en específico, entendiendo la importancia que tienen el mantener las garantías actualizadas, tanto como comprador y proveedor. Las cláusulas del contrato, que es donde se incluyen algunas cláusulas en específico del contrato que son de importancia para que ustedes como proveedores las conozcan, por ejemplo, las que tienen que ver con el pago, que tienen que ver con las sanciones o multas, eh, y algunas otras cláusulas, por ejemplo, si hubiera alguna cláusula de renovación de contrato, si hubiera alguna cláusula de ampliación o disminución del contrato, del monto del contrato, también es bueno que queden estas visibles. La idea no es pegar todas las cláusulas de un contrato en esta pestaña, y aunque el sistema sí dejaría pegar muchas, pero la idea es irnos básicamente a las cláusulas que son relevantes para el proveedor y que deben ser conocidas. Luego, la gestión de sanciones, que lo vamos a ver más en detalle cómo se realiza. Y luego, el historial del contrato, que ahora también se actualizó, se mejoró y aparecen todas las acciones realizadas tanto como por el comprador como por el proveedor. ¿Ya? Saliendo de esto, nos vamos a ir a un sitio que es como una maqueta, donde nosotros hacemos las pruebas y vamos a revisar cómo se genera una ficha de contrato. Vamos a hacerlo de la manera bien esquemática para que les quede claro este proceso. Les recuerdo, como proveedores, ustedes no van a crear la ficha. El único que puede crear la ficha es el comprador. Y como proveedores, el proveedor que puede gestionar y va a poder revisar las fichas de contratos creados con su institución son aquellos proveedores que tengan como rol en el sistema administrador de contrato proveedor.
¿ya? Ese es un rol que puede dar el administrador Chile Compra de la empresa. Y acá, por ejemplo, en la administración, les va a aparecer una opción que se llama administrar unidad, administrar usuarios, y ahí se le puede dar ese rol a cualquier usuario de la empresa que tenga ya clave creada con anterioridad, se le puede dar ese rol. ¿Ya? Así que cuando se tenga ese rol, les va a aparecer acá en la barrita azul un módulo, una opción de contrato. ¿Ya? Aquí estamos en la vista del comprador. Como estamos en la vista del comprador, aparecen opciones que ustedes como proveedores no van a ver, como está esta primera opción que tiene que ver con la elaboración de una ficha de contrato. Lo que consultaba recién, André, cuando se parte una ficha, cuando se crea una ficha, se debe partir desde un ID de licitación. Esta licitación tiene que estar adjudicada, o se puede partir en base de una orden de compra que esté en estado aceptada o con recepción conforme. En este caso, vamos a partir de una orden de compra que ya la teníamos preparada para esta capacitación. Y yo pongo el ID de la orden de compra, presiono buscar, y de inmediato el sistema me envía a crear ficha de contrato. Esta orden de compra no estaba asociada previamente a una ficha de contrato. En el caso que hubiera estado asociada, el sistema hubiera dicho orden de compra ya está asociada. Y si a una ficha de contrato. Y si hubiera estado esta orden de compra, hubiera provenido de una licitación, el sistema hubiera dicho orden de compra proviene de licitación, comience la ficha mejor desde el ID respectivo. Y el sistema lo cita y lo coloca el ID de la licitación original. Así que comenzamos, vemos los datos del contrato, aparecen ya precargados el ID de la orden de compra, el proveedor respectivo, y aparece el producto o servicio que se adquiere. Aquí fue un contador de células reumatológicas, que fue una compra por 25 millones de pesos con 30 millones con IVA. Y aquí, al crear la ficha, ustedes se fijan que ya viene información precargada. Y todos estos datos son modificables. ¿Ya? En el caso de que hubiera sido una adjudicación o que el monto estuviera incorrecto, nosotros lo podemos cambiar. El único campo que no se puede modificar es el que tiene que ver con el tipo de moneda, ya que acá aparece peso chileno. Eso es lo único que no se puede cambiar, pero todos los demás datos que vienen precargados de campos que quedaron en la licitación o en la orden de compra, aquí se pueden modificar. ¿Ya? Luego aparece el campo de vigencia del contrato, que tiene que ver con los días de vigencia. Este dato sí no podemos cargarlo al sistema porque no está en acciones precedentes, es decir, cuando se hace la base de una licitación, cuando se hace la orden de compra, no se consulta este dato, pero sí acá se puede colocar los días de vigencia. Por ejemplo, podríamos poner 125 días de vigencia, ponemos la fecha de inicio, vamos a poner hoy, y el sistema automáticamente calcula el término. Esto suponiendo que son días corridos. Si pusiéramos días hábiles, calcularía el plazo de día de vigencia en días hábiles. ¿Ya? Y nos permite que en un plazo anterior al término de vigencia del contrato, el sistema mande avisos respectivos al comprador como al proveedor, indicando de que este contrato ya va a expirar su fecha de vigencia. Así que podemos ponerlo 15 días, 30 días, 60 días. Para el ejemplo vamos a dejar 15 días. La ejecución del contrato, si es contrato de ejecución inmediata o en el tiempo, vamos a poner que es de ejecución inmediata. Esto impacta, luego vamos a ver en la evaluación de este contrato, va a impactar ya que la encuesta que se manda al final va a tener, eh, va a ser diferenciada en relación si fue un bien o un servicio, y los porcentajes de la evaluación también van a variar si fue de ejecución de inmediata o en el tiempo. El tipo de contrato, si fue un contrato de alimentos, artículos de librería, combustible, computadores, pero en este caso vamos a poner que es medicamento o insumo hospitalario. Y acá viene lo que yo le indicaba, que estos datos del proveedor y del comprador no aparecen en la vista pública porque se protegen, que estos datos no queden disponibles para cualquiera, se entiende que es información
sensible y nosotros podemos acá colocar el nombre de cualquier persona y de sus datos respectivos. Ya, nosotros vamos a colocar, acá me voy a colocar yo en ambos roles de comprador y proveedor para que veamos el ejemplo. Y teniendo estos datos, los datos básicos ya rellenados, nosotros presionamos guardar y ya tan solo con esto se puede publicar la ficha. Ya con estos datos. Entendiendo de que quedaría una ficha con información faltante, siempre les vamos a recomendar que llenen los otros campos, las otras pestañas, que tienen que ver con otros datos, que se deben ingresar. A ver, veo acá que hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Realicé una ficha de una orden de compra. Al finalizar, indico que estaba pendiente el hito de pago. Traté de descargar la ID de recepción conforme para que corresponde y porque estaba pendiente, pero al descargarlo hizo como un archivo de texto. Sí, pero eso no te impide publicarla. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso no permite, no te genera algún problema para publicar la ficha. Y si los hitos de pago, vamos a ver cómo se cargan en sí. Juan Pablo Gutiérrez, consulta, ¿todas las entidades públicas ya están ocupando este módulo 100%? No, no lo están ocupando todas. Según nuestros datos, estamos de las 940 organizaciones, 380 ya están ocupando este módulo, pero el trabajo que estamos haciendo es sumar cada día más. Y el trabajo que viene el próximo año tiene que ver con sumar ya muchas más organizaciones, recordarles que es una obligación usar este módulo y ver que lo ocupen correctamente. ¿Ya? Esas son las preguntas que están disponibles. Bueno, luego pueden ingresar archivos adjuntos del contrato. Sí, acá abajo, automáticamente el sistema linkea a los documentos adjuntos que vienen en la orden de compra, que fueron cargados en la orden de compra o en la licitación respectiva de la cual se generó esta ficha de contrato. Así que si uno le hace clic acá, ya los podría revisar, sin necesidad de incluir archivos adicionales. De todas maneras, si uno acá quisiera incluir algún documento que es importante, podría incluirlo. El tipo del documento, acá podemos incluir cualquier documento, siempre siguiendo la regla del sistema, que no puede superar los 20 megabytes y que tiene que ser un archivo de texto común, puede ser un doc, un PDF, siempre se recomiendan los PDF, que se entiende que no son modificables de una manera tan sencilla, que se pueden modificar, pero se entiende que son más complejos de cambiar. El tipo del documento, coloquemos que es un contrato, descripción del documento, contrato, y se adjunta el documento respectivo. Ya, ahí se carga. Luego seguimos a los hitos del contrato, que es justamente lo que estaba consultando acá el amigo del Van Buren, pero esta grilla de hitos no se carga manualmente, ni se carga, ni lo tenemos que hacer algún esfuerzo nosotros en este punto, en esta ficha, sino que estos hitos del contrato se cargan en relación a la orden de compra respectiva, ya, lo que yo les contaba, que esto está asociado a la orden de compra que generó el contrato o la orden de compra asociada a la licitación. ¿Ya? Entonces, cuando esa orden de compra queda en estado de recepción conforme, el hito se carga aquí automáticamente en el sistema. Antes, para los que son compradores que están en esta capacitación, ustedes tenían que rellenar los datos de hitos de pago y hitos de gestión. Los hitos de gestión se quitaron, solamente se dejaron los hitos de pago y estos hitos de pago se cargan desde la orden de compra cuando queda en estado de recepción conforme y se carga el monto. Recuerden a los compradores que existen recepciones de compras totales y parciales, ¿ya? Y que las recepciones de compras parciales, cuando se vaya haciendo cada una de ellas, se va a ir cargando aquí como un hito de pago diferente. ¿Ya? Aquí se fijan, dice que está pendiente, lo mismo que estábamos conversando, por hito automático. Acá el sistema
me parece que ellos utilizan, este comprador utiliza Sigfe, porque aparece polito automático, así que... Y acá, lo que también consultaban, si yo le hiciera clic, aparecería el documento tributario que generó esta recepción conforme. RCP significa recepción conforme parcial 1, recepción conforme parcial 2 y 3. Al hacer clic, acá como yo estoy en un sitio de prueba, no me va a aparecer el documento como tal, porque no está asociado a nada, pero eh, en el caso de que estuviéramos conectados, podríamos revisar el documento respectivo. Ya aparece el documento, la fecha de emisión y el pago comprometido. Para los organismos que son SIGFE, como yo les contaba, es un tema súper simple. Ellos, al octavo día, el sistema le hace la recepción conforme automáticamente. Así que no tienen que hacer mayor gestión sobre estos hitos. Para los organismos que no poseen SIGFE 2, sí tienen que hacer aquí un hito que tiene que ver con llenar algunos datos, pero en sí el hito se carga. Ahí, por ejemplo, ya me está tirando un supuesto documento. Eh, Acá se carga el hito y va a pedir el sistema que se confirmen algunos datos, que tienen que ver con el monto del pago, cuándo se hizo este pago y alguna observación, ¿ya? Que se tenga sobre el pago. Pero no es nada más que eso, y toda esta información se puede exportar como archivo. Luego se pueden ingresar los documentos de garantía. Como yo les decía, los documentos de garantía son claves, son muy importantes en la gestión pública, así que antes se podían ingresar como documentos adjuntos del contrato. Ahora se le generó un apartado especial a los documentos de garantía donde se puede colocar la institución bancaria que generó la garantía, por ejemplo, Banco Vice. Se pide adjuntar un documento, la copia, el scan del documento que se utilizó para generar esta garantía, el tipo de garantía, si fue una garantía de cumplimiento, anticipo parcial, total, correcta ejecución de obra o otro tipo de garantía. Por ejemplo, podríamos tener garantías del cumplimiento, el tipo de instrumento, vamos a generar vamos a pensar que es una boleta de garantía, el número de instrumento, ponemos ahí un número de ejemplo, el tipo de moneda con el que se generó esta garantía y el monto. Vamos a poner que son de 500.000. La fecha de vencimiento, vamos a ponerle el 25. Y acá un cambio que tiene que ver con el aviso del vencimiento de esta garantía. Esto es nuevo, no es obligatorio, es sugerido, pero permite que antes de que exista el vencimiento de esta garantía, llegue al administrador de contrato y a la contraparte técnica, tanto del comprador como del proveedor, un aviso de que esta garantía va a vencer. Entonces podríamos nosotros poner que el día 24 nos avisara de que esta garantía va a vencer. Y ahí, así, guardamos la garantía. La consulta que me han hecho es, en caso de que por ejemplo, esta garantía venciera y se ingresa una nueva por algún tema contractual, si se puede sumar una nueva garantía, sí, se puede sumar. Acá nosotros nos fijamos que el sistema no queda cerrado y les recuerdo a los compradores que el sistema no queda cerrado, ¿ya? Es decir, cuando se publica la ficha en el sistema, durante el periodo en que esta ficha y este contrato están vigentes, ustedes pueden modificar cualquiera de los datos aquí que hemos llenado, ¿ya? Así que la ficha ustedes no queda cerrada y pueden modificarla. Claro, obviamente todas estas modificaciones tienen que estar justificadas y deben quedar estas modificaciones visibles en el sistema, ¿ya? Ingresar las cláusulas del contrato, que era lo que ya habíamos visto en la vista pública. Podemos ingresar cláusulas legales, técnicas, administrativas, financieras. Bueno, una cláusula legal. Añadimos la cláusula y lo guardamos. Una vez que todos estos datos ya están completos en el sistema, presionamos siguiente. Acá llegamos a la fase de confirmar y publicar. Eh, Vemos que todos los datos estén correctos, que los datos del proveedor y del comprador estén correctos, que todos estos datos aquí aparecen porque esto ya era una contratación antigua que ya tenía pago asociado, pero en la mayoría de los casos estos hitos, cuando se crea la ficha, no deberían venir asociados. Bajamos
vemos que todo esté ok y publicamos la ficha del contrato. Aquí es importante para los quienes son compradores que están en esta capacitación, recordarles que también existen roles asociados a cualquier perfil, es decir, cuando hablamos de perfil en el sistema son operador, supervisor, abogado, auditor, observador. Cualquiera de estos perfiles puede tener el rol de supervisor de contrato o administrador de contrato. El rol de administrador de contrato permite incluir datos en esta ficha, pero no publicar ni realizar procesos de envío de sanciones o de envío de una calificación, de una evaluación contractual. Quien puede hacer esos envíos y crear también las fichas es el supervisor de contrato, ¿ya? Así que tener claro de que si uno tiene el rol de administrador de contrato, no le va a aparecer esta opción de publicar la ficha de contrato. Publicamos la ficha y acá el sistema nos dice: usted publicará una nueva ficha de contrato. Si todos los datos son correctos, puede continuar con la publicación. Sin embargo, usted puede editar información de la ficha cuando lo desee. Y ahí nos vamos a publicar. Y ahí el sistema me arroja el ID de la ficha de contrato respectiva. En este caso, nos vamos ya con el ID para que podamos revisar. Aparece aquí una grilla de resumen. En la segunda opción, que tiene que ver con gestión de contrato, aparece esta grilla de resumen. Aquí nos aparece información útil que tiene que ver con el último contrato publicado, los contratos vigentes en la unidad, los contratos con sanción, los contratos con sanciones aplicadas y las garantías, con contratos con garantías por vencer, garantías vencidas y con garantías cobradas. En este caso, que hubiera algún proceso sancionatorio que tuviera que ver con el cobro de una boleta de garantía. De aquí aparece una grilla muy similar a la que aparece en la vista pública, pero esta es con información propia del sistema, del servicio público respectivo. Vamos a revisar las fichas. Aquí lo importante es revisar que el estado del contrato aparece publicado, y ahí aparece un cuadrito azul con un lápiz. Esto nos permite editar el estado. Nosotros queremos terminarlo, lo tenemos que terminar de ahí. Voy a cerrar esto. Y acá nos aparece este marcador donde aparecen las garantías vigentes, vencidas, las sanciones solicitadas y aplicadas. ¿Qué es lo interesante? Bueno, esto va a venir en el próximo entregable, esto todavía no es oficial. Así que si ustedes revisan una ficha, no le aparecen estos gráficos, es porque todavía no salen a producción, no salen al público. Además de que estos gráficos, si ustedes se fijan, no están terminados. Así que eso no lo vean. Podemos revisar acá. Nosotros tenemos toda la información de los datos básicos. El comprador puede presionar editar en cualquier momento, editar el monto del contrato, puede editar el nombre del contrato, el plazo de vigencia, los datos del proveedor o del comprador. Una vez terminado se guarda, ahí se actualizan los datos que hubiéramos cambiado. Y lo más interesante es que cuando ya tenemos realizado la ficha de contrato y esta ya está publicada, nos van a aparecer dos nuevas opciones. Una que tiene que ver con gestión de sanciones y una que tiene que ver con evaluación del comportamiento contractual. Gestión de sanciones: al presionar esta pestaña, nos aparece que el comprador puede puede comenzar un proceso sancionatorio de una multa, de una suspensión temporal, un cobro de garantía, un término anticipado. Recordemos siempre que estas sanciones tienen que estar expresamente indicadas en las bases y, si fuera una licitación, y también tienen que estar indicadas en el contrato. Si no están indicadas en el contrato, no se pueden aplicar, ¿ya? Y si no estuvieron indicadas en las bases. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer el cobro de una multa. Me parece que hay consultas. Eh, Colocamos el tipo de sanción multa, la fecha de sanción, lo vamos a dejar hoy. El número de resolución o decreto. Hay algunos organismos públicos que la solicitud de descargo lo hacen a través de un documento formal. Hay otros organismos públicos que lo realizan mediante un correo electrónico, lo cual no está incorrecto. Cada uno funciona según lo que es estipulado. En este paso, por ejemplo, entonces si fuéramos por a través de correo electrónico,
O sea, si no se hace a través de una resolución o decreto, esta petición, colocamos 000. Lo que sí es súper importante es que si se hace esta solicitud de descargo eh, a través de una resolución o no, siempre tiene que ir asociado un documento técnico en donde quede claramente establecido, objetivamente establecido, de por qué se está cobrando esta sanción, por qué se va a comenzar este proceso sancionatorio. Este documento lo podemos adjuntar acá. Y otro tema bastante importante es que ahora el sistema le va a permitir a los proveedores incluir sus descargos a través del mismo sistema y para esto se puede configurar la fecha, el plazo para emitir estos descargos. Por ejemplo, podemos poner 5 días para emitir descargos en tipo de días hábiles o corridos y el sistema automáticamente va a calcular el plazo para emitir respuesta. La hora máxima en que se puede incluir esta respuesta es a las 23:59 del día indicado. Motivo observación de la sanción, vamos a poner multa. Ya llenado esto, se guarda y acá nos aparece la grilla donde está la sanción en estado guardada. Nosotros podemos editar la sanción de acá de este cuadradito con un lápiz. Podemos eliminar esta sanción, nos dimos cuenta que no correspondía a la aplicación, la podemos eliminar de este carrito y para proceder al envío de la sanción podemos presionar acá en este avioncito. Va a salir nuevamente la información que acabamos de llenar y el sistema nos va a avisar de que una vez enviada esta sanción ya no va a ser posible modificar sus datos. Presionamos enviar, nos devuelve la grilla y esta sanción, este proceso sancionatorio queda en estado en espera de descarga. Y sale un icono de un ojo que si lo cliqueamos aparece ahí una pestañita que dice sanción. Es importante tener claro que van a empezar a aparecer pestañas por cada una de las partes del proceso. Luego va a aparecer, si hubo descargo, va a aparecer acá una pestañita que se llame descargos. Luego va a aparecer una pestaña que diga resolución, que es cuando ya se resuelve si se aplica la sanción o no. Y por último, una pestaña que se va a llamar recurso, que tiene que ver con la última opción de reclamo que tiene el proveedor, que es el ingreso de un recurso de reposición. ¿Ya? Cerramos y ya vemos que esta sanción quedó en espera de descargo. Aquí nos vamos a ir a la sesión de un proveedor. Vamos a ver cómo el proveedor va a visualizar esta petición de descargo. Por otro lado, les muestro que acá a mi correo me llegó un correo electrónico donde aparece, dice estimado proveedor, por intermedio de la presente notificación se comunica a usted el inicio de un procedimiento sancionatorio por incumplimiento de sus obligaciones. Aquí aparece la institución a la que se le está aplicando la sanción, eh, cuál fue el proceso asociado, el contrato, cuál es el ID, resolución de decreto que aprueba inicio del procedimiento, tipo de sanción, que aparecen todos los datos y lo más importante es que dice hasta cuándo tiene plazo para ingresar las observaciones, estos descargos, al proceso que se le está aplicando. ¿Ya? Nos vamos a... Nuevamente vamos a ingresar con el proveedor respectivo para ver cómo se llenan estos descargos. Ingresamos. Y acá es lo que yo les contaba de que al ingresar a su back office, lo primero que ve el proveedor es que en las alertas del sistema, que hoy, miércoles 23, se ha comenzado un proceso sancionatorio en su contra. Si nosotros hacemos clic ahí, nos vamos de inmediato a la ficha y podemos revisar en la parte que es relativa a sanciones, eh, qué es lo que qué es lo que se está solicitando, por qué se están aplicando estos, se están solicitando estos descargos, los podemos revisar acá, aparecen tres iconos, si nos vamos
al primer icono que tiene ahí un ojito, podemos ver la sanción, podemos ver el documento que está adjunto, podemos ver la información que tiene que ver con la aplicación de la sanción respectiva. Podemos también acá en el segundo icono que dice editar descargos, ingresar el descargo respectivo. Y hay una tercera opción que es como un me gusta, como un like, que si uno lo presiona, acepta la sanción automáticamente. ¿Ya? Dice, no, mira, yo acepto, me equivoqué, lo reconozco y lo acepto. En el caso de querer incluir descargos, nos vamos acá a descargos, colocamos eh, no corresponde aplicación, se puede adjuntar algún documento probatorio, por ejemplo, no sé, pues fue un retraso, yo me retrasé, pero había una justificación, no sé, hubo un terremoto, un cordón sanitario, un tsunami, alguna cosa que no es de extrañar en Chile que sucedan, hasta volcanes tenemos. La descripción del documento, documento probatorio, vamos a poner. Y una vez completado esto, se guarda, guardamos, acá se carga el documento, podemos la opción de descargarlo o de eliminarlo, guardamos, cerramos, volvemos a la grilla y acá aparece una nueva opción que es este avioncito de papel. Todavía sigue en espera de descargo, pero al presionar este avioncito de papel nos va a devolver al paso anterior y nos va a decir que revisemos porque una vez presionado el botón enviar, esto no se va a poder modificar. Nosotros enviamos y ya acá la sanción quedó con descargos enviados. Nos devolvemos a la sesión del comprador para ver qué es lo que le aparece. Una vez vuelto a la sesión del comprador, vemos que aparece, nos vamos a la ficha respectiva y en lo que tiene relación con sanciones, nos aparece ya que se han enviado los descargos. Nos podemos ir acá al ojito y acá aparece una nueva pestaña que se llama descargos. Y ahí podemos ver lo que el proveedor ingresó. Cuáles fueron las razones o las justificaciones que da este proveedor. También tienen que ser objetivos estos descargos que demuestren que el incumplimiento no existió o que el incumplimiento de haber existido no fue por una causa asociable a la gestión del mismo proveedor. Nos vamos acá a gestión de sanciones y acá podemos ver que ya habíamos revisado lo que salía en el icono este de un ojito, que podíamos ver que nos aparecían los descargos, pero acá en este cuadrito con un lápiz, nosotros le hacemos clic y ya podemos, como el comprador ya puede resolver si aplica la sanción o si acepta los descargos. En este caso, para el ejemplo, vamos a aplicar la sanción. Aquí sí tiene que haber una resolución o decreto, es decir, cuando se aplique una sanción, siempre tiene que ir sancionada por la autoridad respectiva en el servicio que tenga la potestad para ello. Eso también es importante para los proveedores. Si no viene esta resolución, el procedimiento sancionatorio está viciado, no corresponde la aplicación de la sanción, siempre tiene que haber una formalidad, una legalidad y se tiene que adjuntar la resolución o decreto respectivo. La fecha de resolución o decreto va a ser hoy y comentarios finales. Se aplica multa. Guardamos y nuevamente va a aparecer este avioncito que tiene que ver con el envío de sanción. Nuevamente nos va a decir que se revise bien, que todos los datos incluidos estén correctos. Enviamos y ya aparece sanción aplicada. Como yo les decía, la ley
establece, eso no es ley de compra, esto ya es como la ley de procedimiento administrativo, de que todas las acciones que tengan algún impacto sobre algún proveedor, sobre algún ciudadano, ejecutados por el Estado, son apelables, por así llamarlo. Entonces, existe, luego de aplicada esta sanción, el proveedor podría levantar lo que se llama un recurso de reposición o jerárquico en contra de la misma institución. Este procedimiento, este último como apelación que tiene un proveedor, si lo revisamos y legalmente tiene que ser ingresado a través de un documento físico en la oficina de parte de la organización respectiva, o se tiene que enviar por carta certificada. ¿Ya? Así que tiene que haber una recepción como tal, donde quede fechado de que este documento se ingresó. El recurso de reposición lo puede ingresar el proveedor que se ve afectado por la aplicación de una sanción hasta 5 días posteriores a que fue notificado de la aplicación de esta sanción. Voy a revisar acá el chat para ver preguntas de los, de los participantes. Andrea dice, cuando se hacen estos ingresos o modificaciones, ¿le llega algún correo de notificación? Sí, lo vimos recién, que llegan los correos, sobre todo cuando se aplican sanciones. Cuando hay cambios también deberían llegar avisos. Maximiliano, estimado, en la ficha básica de contrato, ¿qué correo recomiendas dejar para notificaciones de alerta que llegan al correo automáticamente sobre vencimiento, ya sea de contrato o garantía? Siempre, y es lo que dice el sistema, deben ser la contraparte de los contratos, tanto del comprador como del proveedor. La contraparte del administrador del contrato o la contraparte técnica. También no existe una fórmula estándar para todos los servicios, porque la administración de los contratos en todas las instituciones se hace de manera diferente. Va a depender eh, de la institución, de la cantidad de contratos que tenga, de la criticidad de estos contratos. Por ejemplo, hay servicios públicos que son tan pequeñitos que tienen pocos contratos al año y la gestión la hace directamente el Departamento de Abastecimiento o Presupuesto. ¿Ya? Tenemos instituciones, sobre todo del gobierno central, que tienen contratos que son clave y tienen contrapartes técnicas específicas, muy técnicas. Hay ingenieros, médicos que están eh, revisando la correcta ejecución de este contrato, y el conocimiento técnico para llevar la administración de este contrato lo tienen solamente ellos. Tenemos otro en donde está repartido la responsabilidad y tenemos eh, instituciones donde el área de abastecimiento tiene cierta administración de los contratos y apoya a las contrapartes técnicas. A veces no administran muy bien el contrato como tal, son muy buenos en lo técnico, pero no lo administrativo, así que hay un trabajo en conjunto. Y el caso más específico, que tiene que ver con instituciones donde se han generado unidades de gestión de contratos debido a la cantidad y criticidad de esos contratos. Por ejemplo, el caso de Junaep, que tiene contratos tan claves que generaron una unidad de contratos donde están revisando que estos contratos se ejecuten correctamente. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, Junaep tiene el que elijo mi PC, que es un contrato súper importante y con mucha entrega a nivel nacional, así que ellos están revisando de que el contrato se ejecute correctamente. ¿Ya? Pero quiénes son y cómo se va a hacer la administración del contrato va a depender de la realidad de cada servicio público. ¿Ya? Así que ya estamos con la sanción aplicada, llegamos al recurso de reposición. Como les indicaba, el recurso de reposición no se puede ingresar, el proveedor no lo puede ingresar a través de medio electrónico, pero sí lo que se puede hacer es que el comprador, una vez que este recurso de reposición se ingresó y ya se resuelve por la autoridad respectiva, ya está confirma, se puede ingresar en el sistema. Entonces, el recurso de reposición, ahí nos fuimos al cuadrito con el lápiz, lo voy a mostrar de nuevo, a lo mejor lo hice muy rápido. Ya está la sanción aplicada en el sistema, nos vamos al cuadrito con el lápiz y nos sale el tipo de recurso que se ingresó. Si fue de reposición o jerárquico, vamos a poner que fue de reposición. La fecha del recurso la vamos a dejar hoy. Adjuntar el documento con el que se resuelve este recurso de reposición. Vamos a poner el documento.
también el recurso de reposición tiene que haber una resolución o un decreto alcaldicio, si corresponde, que establezca los motivos fundamentados, objetivos, por el cual se resuelve este recurso de reposición. En este caso vamos a decir que el recurso fue aceptado parcialmente. Lo resuelve, observación, recurso aceptado. Una vez ya está toda esta información, guardamos y nuevamente nos manda a la grilla. Y en esta grilla aparece un icono donde sale nuevamente el avioncito de papel, que es el que nos permite realizar las aplicaciones y los envíos. Nuevamente el sistema nos va a decir, revise la información, una vez que se proceda a aplicar el recurso, usted no lo va a poder modificar. Aplicamos el recurso y vemos que el estado de, de esta sanción cambia a acoge recurso parcialmente. Podemos revisar acá desde el ojito toda la historia de esta sanción. Aparece primero la sanción, la petición de descargo, los descargos ingresados por el proveedor, la resolución y el recurso, la resolución de este recurso. ¿Ya? Una vez terminado esto, y suponiendo que ya terminamos la vigencia de este contrato, vamos a proceder a hacer el término del contrato respectivo. Nos vamos acá arriba, ya les había mostrado que el contrato, el estado del contrato, donde aparece publicado, al lado aparece un cuadrito con un lápiz donde dice cambiar estado. Nos vamos al estado nuevo, colocamos terminado, término de contrato. Vamos a poner ahí como observación el documento con el que se da el término del contrato, el tipo de documento, si un contrato, una resolución, un anexo, un pago, lo que sea. Vamos a poner como una resolución, descripción del documento, resolución, y la fecha de término respectivo. Vamos a poner que fue hoy. No, me dice que hoy día no puede ser, lo vamos a poner mañana. No puede ser hoy día porque el contrato se inició como lo generamos hoy día, no puede ser que el contrato se genere y se termine el mismo día. Así que eh, nos pide que sea al menos mañana. Confirmamos. Y acá me está tirando un error. Como ya les contaba, esto es una maqueta, entonces de repente se cruzan los cables, pero vamos a ver otra ficha que ya esté con evaluación para que revisemos cómo se aparece la encuesta, cómo aparece la nota. Acá no tenemos ninguna evaluada. Vamos a ver, vamos a buscar otra ficha. Nos vamos a ir a otra sesión para que veamos fichas que ya han sido evaluadas. Nos vamos a ir al sitio de prueba. Voy a realmente a revisar el chat. ¿No hay más preguntas? Ya, voy a ingresar. Esperemos que el sitio nos responda.
esperando que el sitio responda. Vamos a irnos para acá también. Vamos a ver. Vamos aquí a revisar fichas que ya estén terminadas. Están con nota en el sistema. Por ejemplo, ahí me aparecen evaluación pendiente. Vamos a revisar acá en el otro, no agarro. Aquí vemos evaluación pendiente. Acá vemos uno que ya está con nota. Este está con un 3.4 ahí evaluado. Vamos a revisar. Y aquí aparece el estado del contrato terminado, la evaluación del contrato, un 3.4. Si bajamos a la pestañita que dice evaluación comportamiento contractual, nos aparece que la evaluación está publicada, ya está visible para cualquier ciudadano que lo quiera ver desde la vista pública, y nos vamos a ver la evaluación. Acá es importante que recordemos que la evaluación del contrato lo va a hacer el comprador en relación a una encuesta que les va a aparecer una vez que se termine el contrato, donde dependiendo si fue un bien o un servicio, la encuesta va a variar. En este caso, entendemos que fue un bien, porque nos pregunta por los tiempos de entrega y la cantidad de productos entregados. Si hubiera sido un servicio, nos preguntaría por la efectividad en la entrega de este servicio y si el servicio entregado correspondió a los tiempos contratados. Aquí, por ejemplo, vemos que los tiempos de entrega fue evaluado con un 3 y en la cantidad de productos entregados también con un 3. ¿Ya? Ahí se asocia una nota, pero también se da como un indicador un porcentaje que tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos de entrega o la cantidad de productos entregados. Al comprador, cuando va a hacer esta evaluación, se le sugiere revisar acá estos tooltips, estas ayudas, donde aparecen evaluaciones sugeridas de cómo hacer el cálculo de este punto. Se colocan las notas, se indica las razones y se puede adjuntar algún documento en que se justifique por qué se colocó esta nota. Luego, la evaluación se hace en 3 partes por cada una de estas 2 preguntas y además el sistema dice va a calcular un porcentaje de nota en relación a las sanciones que se hayan aplicado en este contrato respectivo. ¿Ya? Así que acá dice que no se emitió ninguna sanción, por lo que se asigna una nota de 5 en este concepto. Y luego acá aparece grande la nota final del proveedor para este contrato. En este caso fue un 3.4. ¿Cómo se calcula esta nota? Aparece acá un link, que al hacer clic nos podemos ir a la guía de uso de comportamiento contractual, donde aparece este cuadrito, que es muy importante, donde aparecen los porcentajes que se le van a asignar a cada una de las preguntas y el porcentaje de sanción, por sanciones que va a tener la nota final. Las sanciones siempre van a tener un 20% y el porcentaje por bienes o servicios va a variar en relación si fue un contrato de ejecución en el tiempo o no. O si fue un servicio con ejecución del tiempo o no. Aquí podemos ver que la entrega a tiempo, si fue ejecución del tiempo, se le da una ponderación mayor. Luego, en la cantidad requerida, si fue de ejecución inmediata, se le da un porcentaje mayor. Así también pasa lo mismo con los servicios. La eficacia del servicio, si no fue de ejecución del tiempo, se le da un ponderador mayor. Y cuando la puntualidad de la entrega se valora más si fue de ejecución del tiempo. Luego acá aparece un detalle del impacto que tiene cada una de las sanciones incluidas, indicadas. Por ejemplo, si fue una multa, se le pondera con un 10%,
El cobro de garantías con un 30, al igual que el número de suspensiones. El término anticipado se le da un 100, es decir, si hay un término anticipado, en el ítem sanciones al tiro va a quedar sin puntaje. Ya, se considera que es la sanción más grave. Y acá aparece un ejemplo de cálculo, donde siempre, por ejemplo, si hubo una multa, se va a multiplicar 10 por 1. Si hubo dos multas, 10 por 2. Y al final de este cálculo se pasa a una escala de 1 a 5, para que quede eh, relacionado a las otras notas que se han incluido por la encuesta. Parece que hay alguien que no puede entrar. Ahí lo voy a admitir. Y por último, en esta guía aparece cómo se va a hacer el cálculo final de la nota en la ficha del proveedor, en el registro de proveedor, por su comportamiento en un periodo. ¿Ya? El comportamiento se va a medir por un periodo de 24 meses anterior a la fecha en que se está revisando, la evaluación contractual del proveedor. Es decir, si lo revisamos hoy día, vamos a estar revisando 24 meses anteriores. Es bueno indicar que esta evaluación todavía no se está aplicando, va a aparecer en el primer semestre del año 2021, cuando se actualice la ficha del registro de proveedores. Mientras esté la ficha actual, el cálculo se va a seguir haciendo como se hace ahora, que es con un porcentaje ahí que ustedes lo pueden ver en su ficha de proveedor. Esta guía la pueden obtener desde este módulo, ahí donde dice cómo se calcula esta nota, y además está disponible en ayuda.mercadopublico.cl en sección proveedor. Si ustedes bajan ahí con el scroll, la parte de abajo ahí están las guías de uso. Bueno, y otra cosa que es importante destacar, que cuando se aplica esta nota, cuando se le notifica esta nota al proveedor, el proveedor puede realizar descargos. Estas observaciones él puede realizar a la nota. El proveedor va a tener un plazo también que se tiene que estimar, se tiene que indicar en el sistema de cuántos días tiene para responder. El plazo comúnmente va a ser de 5 días, corridos o hábiles, depende del servicio, que tiene que establecer el plazo. Y al terminar este plazo, el servicio público puede revisar si le parecen estos descargos o no, y en el caso de que no le parezca que estos descargos sean un motivo para modificar la nota, aplica la nota, y en el caso de que estos descargos sean de peso, puede modificar la evaluación solo de la encuesta. ¿Ya? Lo que tiene que ver con sanciones, eso no lo calcula el servicio, lo calcula automáticamente el sistema, así que podrían cambiar estas notas. ¿Por qué se da esta opción de descargos? Porque entendemos de que de pronto las evaluaciones pueden ser subjetivas, y es bueno que exista la opción de una réplica de parte del proveedor. Si estos descargos no son como los descargos de una sanción, que tienen que responderse, indicarse por qué no fueron aplicados de una manera más formal. Tiene que haber una resolución de parte de la autoridad respectiva en el servicio, en donde se indique por qué no se consideraron estos descargos. Acá no existe esa obligación, pero sí estos descargos van a quedar visibles en la vista pública. Entonces va a ser una demostración de que hubo un reclamo en relación a la aplicación de esta nota. Así que eso, en el caso de querer en algún momento apelar a instancias superiores por una nota que les parece injusta o que no está bien fundamentada, les puede servir de antecedente. Así que ahí termina lo que tiene que ver con la evaluación contractual. Y por último, el historial del contrato, que queda muy claro todas las acciones que realizó tanto comprador o como proveedor.